Bueno, hemos hablado ya de intersecciones entre vehículos, intersecciones con peatones, con animales. Nos queda todavía otra. Vamos a hablar de los pasos a nivel, intersecciones con el ferrocarril, sus señales y demás detalles. Vamos a ello. Y empezamos con una preguntita. Vamos a ver. Si vas por la carretera y aparece esta señal colocada a la derecha de la calzada, ¿qué interpretas? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues esta señal o baliza, que es como se llama, está indicando que nos estamos acercando a algo. Y ese algo estará indicado por la señal que estará colocada sobre la baliza. Sobre ella puede estar esta señal, que significaría paso a nivel sin barrera. O esta otra, que significaría paso a nivel con barrera. O incluso esta otra, que significaría puente móvil. Y tanto si se trata de un paso a nivel sin barrera como con barrera o de un puente móvil, primero encontraremos una baliza con 3 líneas rojas. Más adelante habrá una baliza con 2 líneas rojas. Otro poco más adelante habrá una baliza con una sola línea roja. Y por último encontraremos lo que sea, el paso a nivel o el puente móvil. Por otra parte, la distancia entre balizas será siempre igual. Por ejemplo, si de la primera baliza a la segunda baliza hay 37 metros, a otros 37 metros estaría la siguiente baliza y a otros 37 metros estaría ya el paso a nivel o el puente móvil. Y lo de 37 metros es solo un ejemplo, ¿eh? Pueden ser 37 o 45 o 50, los que sean. Eso sí, la distancia entre balizas siempre será la misma, de forma que la distancia total queda dividida en 3 partes iguales desde la primera baliza que encontremos. Y ahora, antes de continuar, vamos a intentar evitar una confusión frecuente en el examen. No confundas estas 2 señales. La señal de la izquierda significa paso a nivel sin barreras, el tren, el ferrocarril. Y la señal de la derecha significa cruce de tranvía, que no tiene nada que ver con el tren, aunque tenga cierto parecido. La locomotora de la izquierda echa humo, eso es un tren, antiguo pero tren. Y el tranvía no echa humo. Si un tranvía echa humo, están corriendo. En serio, ya sabes, evita la confusión entre la señal de paso a nivel sin barreras y la de cruce de tranvía. Bueno, vamos a continuar. Muchas veces los alumnos intentan relacionar la inclinación de las rayas rojas, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con que el paso a nivel sea sin barreras o con barreras. Pues no, no tiene nada que ver. Las rayas rojas estarán inclinadas siempre hacia el eje de la calzada, de forma que si también hubiesen colocado una baliza a la izquierda de la carretera, sería así. Como ves, las líneas están inclinadas hacia el centro en las 2 balizas. Bueno, más adelante veríamos las 2 balizas siguientes que estarían colocadas, por ejemplo, a 38 metros. Y más adelante se verían otras 2 balizas, estas con una sola línea, también a 38 metros. Y por fin, lo que fuese, paso a nivel o lo que sea, que también estaría 38 metros más allá. Pero claro, si por alguna razón no hubiésemos visto la primera señal, pues no sabríamos todavía si es un paso a nivel con barrera o sin barrera. Imagina que en el suelo vemos este símbolo, esta X con la letra P y la letra M. ¿Eso qué sería? ¿Un paso a nivel con barreras o sin barreras? Y esto es pregunta de examen. Bueno, pues puede ser con barreras o puede ser sin barreras. Este símbolo indica simplemente un paso a nivel, pero no nos llega a indicar si es con barreras o es sin barreras. También podría ser que viésemos allá al fondo una luz roja que se enciende y se apaga. ¿Y eso qué sería? ¿Un ovni? No. ¿Qué sería? ¿Un paso a nivel con barreras o un paso a nivel sin barreras? Pues tampoco lo sabemos. Eso significaría simplemente que en este momento no se puede cruzar el paso a nivel. Está el paso cerrado temporalmente hasta que se apague. Puede ser una sola luz roja que se enciende y se apaga, o 2 alternativamente intermitentes
colocadas una sobre otra o una al lado de la otra. En cualquier caso, si parpadean, el paso está cerrado temporalmente y no se puede cruzar. Total, que seguimos sin saber si el paso a nivel es con barreras o es sin barreras. Bueno, pues imagina que además de este semáforo que se enciende y se apaga, vemos esta señal. ¿Qué significa? Bueno, pues por fin lo sabemos. Esta señal significa paso a nivel sin barreras. Además, estará colocada muy cerca de la vía, o sea, que indica que el peligro de colisión con el tren empieza a partir de ese punto. En caso de detenernos, habría que hacerlo antes de pasar esa señal en todo caso. Más allá, la nariz peligra. Si la señal es esta otra, significa que el paso a nivel sigue siendo sin barreras, pero además tiene varias vías. Recuérdalas, que estas señales caen en el examen, ¿eh? Paso a nivel sin barreras y paso a nivel sin barreras con varias vías. Así que, entre las diferentes señales que nos podemos encontrar al llegar a un paso a nivel, las hay que indican el paso a nivel sin indicarnos si es con barreras o es sin barreras, como por ejemplo las balizas, o también la marca vial de la letra P y la letra N en el aspa, que es simplemente paso a nivel, o también el semáforo rojo intermitente, que nos indica que el paso está cerrado temporalmente. Pero todo ello sin indicarnos si es con barreras o es sin ellas. También tenemos las que nos indican que el paso a nivel es claramente sin barreras, como esta, paso a nivel sin barreras, o esta, que se encontraría ya junto al borde de la vía, o esta otra, que nos indicaba paso a nivel sin barrera con varias vías. Y luego tenemos las señales que nos indican paso a nivel con barreras, como esta, que es la de peligro por paso a nivel con barreras, o la propia barrera que veríamos al llegar. Bien, ahora vamos a pasar ya a algunos casos concretos de comportamiento en el paso a nivel. Pregunta de examen. Si llegamos a un paso a nivel que está cerrado con la barrera y ya hay un vehículo esperando, ¿dónde debemos colocarnos? ¿Detrás de él o a su lado? Bueno, pues la respuesta correcta es que a su lado no, desde luego que no, porque cuando se levantase la barrera nos encontraríamos con los que vienen de frente. Es evidente que deberemos colocarnos detrás de él. Así que todos los vehículos que lleguen se irán colocando uno detrás de otro en una sola fila. Vamos a otra pregunta. Si cuando llegamos al paso a nivel las barreras están levantándose, ¿podemos pasar o hay que esperar a que se levanten del todo? O también, si llegamos y las barreras están bajando, ¿podemos pasar deprisita o debemos detenernos ya y esperar a que vuelvan a levantarse? Bueno, pues las barreras del paso a nivel prohíben pasar cuando están horizontales y cuando están en movimiento, de manera que solo podríamos pasar cuando están completamente levantadas y quietecitas. Una pregunta más. Si en este paso a nivel hay una señal de stop y cuando llegamos nosotros está la barrera levantada, ¿podemos pasar directamente con precaución o habrá que detenerse por la señal de stop? Bueno, pues aunque la barrera del paso a nivel pertenece a las señales circunstanciales o de balizamiento y sus órdenes prevalecen sobre las señales verticales, realmente la barrera levantada no significa vía libre, significa que no está cerrado el paso. Pero si está regulado por una señal de stop, habrá que cumplir con el stop. Es decir, el paso no está cerrado, se puede pasar, pero cumpliendo las señales que encontremos. Así que recuerda, barrera levantada y señal de stop, me detengo por el stop. Compruebo que no viene el ferrocarril y a continuación podré cruzar. ¿Y si lo que encontramos junto a la barrera levantada es un semáforo rojo intermitente? Bueno, pues por supuesto, aunque la barrera nos permitiría pasar, el semáforo rojo nos prohíbe el paso temporalmente y no podemos pasar. Así que cualquier señal que encontremos junto a la barrera habrá que respetarla, tanto si es un stop
como si es un semáforo rojo intermitente. Y ahora vamos a hablar de un caso un tanto peliculero, y es la posibilidad de que nos quedemos detenidos por avería dentro del paso a nivel. Emocionante posibilidad. Bien, en primer lugar, para evitar esto, lo que hay que hacer es pasar el paso a nivel con lentitud, con cuidado. Suele ser una zona bastante bacheada por aquello de las vías. Entonces, si pasamos deprisa, puede calarse el coche o algo por el estilo. En fin, en caso de que nos quedemos detenidos dentro del paso a nivel, lo primero y más importante es desalojar a los ocupantes del vehículo. No hay que empeñarse en hacer un montón de intentos de poner el motor en marcha. Ten en cuenta el peligro tan enorme que corremos. Así que lo primero de todo, desalojar a los ocupantes del vehículo. Y a continuación, debemos avisar a los demás vehículos para que no se queden parados detrás nuestro dentro del paso a nivel. Y bueno, además, la posibilidad sí existe de avisar al maquinista del ferrocarril que pueda llegar, que esto ya es bastante más complicado. Otra pregunta del examen relacionada con este tema. Si nos quedamos detenidos en un puente móvil, ¿habría que hacer lo mismo? Y sí, efectivamente lo mismo. Primero desalojaríamos los ocupantes del vehículo y luego intentaríamos avisar a los demás conductores y a los encargados del puente si es posible. Y vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de cómo se debe atravesar un túnel y las normas especiales que se aplican dentro de los túneles. Pero antes de entrar en el túnel hay que tener en cuenta una cosa. Muy frecuentemente, justo en la entrada del túnel, puede haber uno o dos semáforos, como el caso que estamos viendo en la pantalla. En este caso tenemos dos, y están verdes. Pero, ¿qué ocurriría si al llegar al túnel nos encontramos los semáforos o el semáforo en color rojo? Esa es la pregunta del examen. Bueno, pues evidentemente, ante un semáforo en rojo, tanto en túnel como en no túnel, se hace siempre lo mismo. Está prohibido pasar, hay que detenerse y esperar a que el semáforo se ponga verde. Habrá habido un accidente o lo que sea. El caso es que el semáforo rojo nos impide continuar la marcha y entrar en el túnel. Bueno, una vez aclarado esto, con semáforo verde entramos en el túnel. Y ahora, dentro del túnel, habrá que tener en cuenta unas cuantas normas específicas que afectan a la circulación en túnel y que son diferentes a las que afectan al resto de las vías. Lo primero, ya lo hemos dicho, tener en cuenta si el semáforo está rojo o está verde para entrar. En segundo lugar, habrá que tener en cuenta las luces que utilizamos en el vehículo, aunque eso lo veremos más adelante en el capítulo de las luces. Pero básicamente va a ser siempre posición y corto alcance o largo alcance, según esté el túnel suficiente o insuficientemente iluminado. También habrá que tener en cuenta que la distancia que debemos mantener con el vehículo de delante es distinta a la que mantenemos en el resto de vías. Dentro de los túneles, la distancia debe ser como mínimo 100 metros con el vehículo de delante, o el equivalente en tiempo, que es 4 segundos. Recuerda, como mínimo 100 metros o 4 segundos. Y los vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada tendrán que mantener como mínimo 150 metros o 6 segundos con el vehículo que vaya delante de ellos. Otra cosa a recordar. En los túneles estarán prohibidas las maniobras de cambio de sentido, marcha atrás, parada y estacionamiento. Y en cuanto al adelantamiento, en los túneles está prohibido adelantar si solamente disponen de un carril para cada sentido. Ojo, en los túneles no está prohibido adelantar siempre. Está prohibido adelantar si el túnel dispone de un solo carril para cada sentido. Bueno, más cosas. Aunque hemos dicho que la parada y el estacionamiento están prohibidos en el túnel, es posible que nos quedemos detenidos involuntariamente debido a una avería del vehículo, a circunstancias del tráfico o que haya un incendio dentro del túnel. Vamos a ver lo que se hace en cada caso. Si nos detenemos por una avería de nuestro vehículo, debemos dejar encendidas las luces de posición
y las luces de emergencia, para que los demás conductores nos vean. Debemos apagar el motor si no se ha apagado con la avería, para evitar un consumo y una contaminación innecesaria. Debemos también señalizar nuestro vehículo con los dispositivos de preseñalización de peligro, con una señal luminosa de color amarillo auto o, en su defecto, 2 triángulos. Y por último, debemos abandonar el túnel todos los ocupantes del vehículo, por la primera salida que encontremos. Si el túnel dispone de salidas de emergencia, estarán indicadas mediante estas señales, que nos indican en qué dirección se encuentra la salida más próxima y a qué distancia está. Y cuando lleguemos a la salida, encontraríamos este otro cartel. Son señales muy fáciles de recordar y son pregunta de examen. Bueno, si la detención se debe a circunstancias del tráfico, también dejaremos encendidas las luces de posición para ser visibles. Podremos apagar, eso sí, las de corto alcance. Y utilizaremos las luces de emergencia temporalmente. Esto de temporalmente significa que las encenderemos al darnos cuenta de que hay que detenerse para avisar al que viene detrás. Y una vez que nos detengamos y comprobemos que el de detrás también lo ha hecho, cuando ya no hay peligro, apagaremos la luz de emergencia. Pero eso sí, dejamos encendida la de posición, También apagaremos el motor para no asfixiarnos todos dentro del túnel. Pero esta vez no abandonaremos el vehículo, no saldremos del vehículo. Lógicamente, nos quedaremos todos dentro a esperar hasta que el atasco desaparezca. Si la detención se debe a un incendio de otro vehículo en el túnel, lo que debemos hacer es también luces de posición, también apagar el motor y en este caso debemos abandonar el vehículo arrimado a la derecha, dejándolo abierto y con las llaves puestas, para que si entran los bomberos y es necesario apartar el vehículo, puedan hacerlo. Y a continuación, tonto el último, o sea, salir del túnel lo antes posible por la cuenta que nos trae. El manual dice, muy inspirado él, que debemos correr en dirección opuesta a las llamas. Pues vale, sin comentarios. Bien, y antes de finalizar el capítulo, vamos a recordar que esta sería la señal de entrada a un túnel, y esta sería la señal de final de túnel. Y por último, si dentro del túnel nos tenemos que detener por emergencia, debemos dejar el vehículo lo más apartado posible, arrimado a la derecha. Y si existe un apartadero, dejarlo allí. ¿Y qué es un apartadero? Bueno, pues fíjate en la pantalla, porque ese hueco que se ve en la derecha es el apartadero. Es un lugar especialmente preparado para, si un vehículo tiene problemas, que pueda meterse ahí y quedar apartado de la circulación. Así no creará peligro para los demás ni para sí mismo, y tampoco entorpecerá la circulación. Y con esto finalizamos este vídeo.